¿Cuántos están listos ya para recibir la palabra del Eterno? Y estamos todos, hermanos, sí, gozoso, o ya se puso triste, hermano. Ya se cansó, ya se aburrió. ¿Está bendecido, hermano? Amén. Acompáñenme ahí en su palabra. Vamos a darle lectura un versículo y ya sobre eso toman asiento. Vamos a leer Santiago 1, versículo 22. Y cuando esté ahí, me indica con una mano. Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Ya se encuentra ahí, hermano? Santiago 1, versículo 22 hasta el 24, vamos a leer. ¿Ya se encuentra ahí? Vamos a dar la lectura, dice su palabra. Pero sed hacedores de la
Santo, transformando, Señor, llegando a cada corazón, Señor, rompe todo yugo de esclavitud, Padre, te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente y nuestros oídos a lo espiritual para poder comprender qué es lo que quieres hablar en esta mañana en nuestras vidas, Señor, te damos gracias en el poderoso nombre de Yahshua, y un pueblo que le ama le dice amén. Amén, hermano, puede tomar su asiento. Y voy a ser breve, hermano, para que ponga atención, hermano, y que la palabra pueda quedar impregnada en nuestras vidas, hermano, amén. Que no solamente seamos, como dice este versículo, hermano, que dice ahí, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, amén. Que podamos nosotros vivir la palabra del Señor, hermano, día con día, hermano, porque si solamente venimos y la escuchamos y no la hacemos, hermano, créanme que lo que le voy a decir no es mentira, nada más estamos viniendo a perder el tiempo, amén. Entonces, si usted y yo venimos a este lugar y nada más escuchamos y nos vamos a nuestra casa y se nos olvidó de qué nos predicaron, de qué se trató, qué es lo que Dios quería hacer, de nada va a servir, hermano, y solamente va a ser un punto social en este lugar, hermano. Amén. Entonces, el Señor me daba esta palabra y como tema, hermano, quedaba en el aire: ser o no ser, ser o no ser. Amén. Y hay una palabra, hermano, en la Biblia, yo lo busqué y decía que en la Reina Valera solamente 3 veces estaba la palabra cristiano, hermano. Que solamente 3 veces en la Biblia Reina Valera existía la palabra cristiano, y que cada vez que se refería o que se nombraba esa palabra se refería a los discípulos del Señor, hermano. Que cada vez que decía cristiano se refería, hermano, a los discípulos del Señor. Entonces yo vine a esto, hermano, y dije, ¿qué tanta razón hay ahí que no le damos el valor suficiente a lo que somos, hermano? A la palabra que verdaderamente el Señor quiere que seamos, y no es que no lo somos, que seamos, hermano. Entonces yo decía, y pongo como ejemplo esto, hermano. Mire, yo estuve practicando durante 2 a 3 años, hermano, boxeo. Pero eso no me convirtió en boxeador, hermano. Yo iba a boxear, yo entrenaba, hermano, yo de lunes a viernes ahí le daba, estaba bien aterrado, hermano. Pero al final de cuentas, hermano, yo de antemano sé que yo no soy boxeador, hermano. Porque tú llegabas y te preguntaban, no, ¿qué haces? No, pues yo boxeo, pero ¿eres boxeador? Y había unos que decían, no, yo soy boxeador. Ay, ¿y cuántas peleas tienes? No, pues ni una. Pero ya eres profesional. No, pues no. Pues si no eres boxeador, practicas boxeo, ¿no? Y yo creo, hermano, que aquí en la iglesia, hermano, puede haber gente que venga a la iglesia, que practique, hermano, el servicio, que venga y aplauda, y que no sea cristiano, hermano. No sé si usted piensa igual, no sé si usted crea que todos somos santos, pero el Señor a mí me decía, hermano, no se trata solamente de venir, no se trata solamente de escuchar el sermón, hermano, no se trata solamente de venir y aplaudir y gritar y hasta llorar e irte a tu casa, hermano, y seguir siendo la misma persona. Entonces yo veía y decía, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un boxeador? Un boxeador, un futbolista, X cosa, el que usted quiera, hermano. Para poder llegar a hacer algo, primero lo practica, hermano. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, está practicando. Y la mayoría de los partidos, vamos a suponer un futbolista, son los sábados o los domingos, los viernes, fin de semana, hermano. Entonces, están practicando todo el tiempo, hermano. Están practicando. Y el domingo, el sábado, ejercen todo lo que practicaron, hermano. Se vuelven prácticos, hermanos, en la manera de que todo lo que hicieron, todo lo que pasaron, todo lo que estudiaron, los convierte a superar la prueba, hermano. Y el cristiano, hermano, es cristiano de domingo,
Porque toda la semana no lee Biblia, no predica, no ayuna, pero el domingo es cristiano porque viene a la iglesia, hermano. Y es cuando se desvaloriza el nombre, hermano, o la palabra cristiano, de que la gente ve y dice, y es cristiano, y anda pisteando, y es cristiano, y le anda pegando a su mujer, porque no todo el que viene a la iglesia verdaderamente fue convertido, hermano. Porque no todo el que viene a la iglesia verdaderamente ha tomado una decisión, porque esto es una decisión que tienes que tomar tú personalmente, hermano. Porque ahí te va, hermano. ¿Cómo empieza el futbolista? Empieza jugando, ¿verdad? Practicando, lo llevan y está jugando fútbol y llegan los que dan las visorías, hermano, los que los andan viendo y dicen, este es bueno, aviéntenmelo para acá para verlo jugar contra este equipo. Entonces ahí ya te vieron, hermano, y empieza a jugar y luego lo apartan, hermano, y ya dicen, a este me lo voy a llevar, ¿verdad? Y ya lo seleccionan, hermano, y todo. Pero si le deja de echar ganas al futbolista, hermano, o si él no toma la decisión de irse, hermano, no se convierte en nada. Y en el cristianismo es igual, hermano. Tú llegas no por tus méritos, no por tus fuerzas, no por nada de lo que tú hayas hecho. Tú llegas al Señor porque Él te seleccionó, dice su palabra, desde antes que hubieras nacido, hermano. Él ya te había escogido. Y Él te dio el llamamiento, hermano, de que tú tenías que estar sirviendo su nombre, hermano. Y tú vienes y estás aquí, hermano, y le aplaudes y te gozas, pero no has tomado la decisión, hermano. No has tomado la decisión verdaderamente del sacrificio que conlleva el practicar, hermano, la palabra de Dios. Tú puedes venir, hermano, yo podría seguir ir a entrenar y pudiera durar 20, 30 años entrenando, hermano, pero si yo no tomaba la decisión de volverme profesional, yo me iba a quedar ahí sentado todo el tiempo, hermano. Si yo no tomaba la decisión, porque a mí me pudieron haber seleccionado y haberme dicho, vente, a ti te queremos para aquí, y tú vas a hacer esto, y tú vas a volver, y que tú eres bueno, pero si tú no tomas la decisión, hermano, de afrontar el reto que está por venir, hermano, no va a haber un cambio, hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a suponer, otra vez en el deporte, hermano. Lo acepto, ¿sabes? Quiero, y me meto de cristiano, hermano. ¿Y qué hace el deportista, hermano? El lunes se entrena, el martes se entrena, el miércoles se entrena, hermanos, se preparan para una pelea 5 o 6 meses diarios, hermano. 5 o 6 meses diarios están entrenando para poder pelear, hermano. Y después de que pelea, sigue entrenando, hermano. ¿A qué voy? A que no es como llegar a la meta y ya gané y ya no hago nada. Y muchas veces en el cristianismo así creemos que llegamos al cristianismo, llegamos a la iglesia, ya llegué, ya me salvé. Y no es así realmente, hermano. Se tiene que seguir creciendo en espíritu, hermano. Uno nunca deja de aprender, hermano, porque hay cosas nuevas que aún no conoces que el Señor te va a ir mostrando, hermano. Entonces, la práctica, dicen por ahí, hermano, hace al maestro. Y tú y yo no podemos dejar de hacer, hermano, lo que hicimos en un principio, hermano, porque sí, ya llegamos a la iglesia. Sí, ya fuimos seleccionados. Sí, Dios fue el que nos trajo, porque no fuiste tú, ni fui yo, ni yo te prediqué, ni yo te alcancé. Fue Dios el que te trajo, sí. Pero si tú no tomas la decisión de cambiar, no va a pasar nada, hermano. Si tú no tomas la decisión, aún así Dios te haya presentado físicamente, que tú me dijeras, no, yo lo vi, ya Él me dijo y por eso estoy aquí. Pero si no tomas la decisión de cambiar, de nada te va a servir, hermano. De nada va a servir tus 20 años, de nada van a servir tus 10 años, de nada van a servir tus 5 años, si verdaderamente tú no tomas la decisión, hermano. Y es cuando debemos de comprender si somos o no somos realmente, hermano. Si venimos solamente por cumplir un tiempo
si venimos para rellenar, si venimos realmente para servir a Dios y si verdaderamente le vamos a dar el valor a la palabra, hermano. La palabra cristiano, ser un pequeño Cristo, un imitador del Señor. ¿Qué tanto imitamos a Dios, hermano? ¿Qué tanto verdaderamente imitamos al Señor, hermano? Todos, estadísticamente, todos los hermanos somos una copia de algo, hermano. Todos. Hay gente que es copia de Cristiano Ronaldo, hermano. Que, yo quiero ser como él y le copian. Yo soy copia de alguien, hermano, literalmente. Y aquí nos mandan, hermano, a ser imitadores de Cristo, hermano. Cristianos, imitadores del Señor, hermano. Y ahí es cuando tú tienes que analizar tu vida, si realmente eres un imitador del Señor, hermano. Si realmente buscas al Señor, hermano. Si realmente tienes una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que haya un verdadero cambio en tu vida, hermano. Porque si no, esto es fácil, hermano. No estoy diciendo, no, pues no soy cristiano, no. Estoy diciendo que le des valor, hermano. Estoy diciendo que te esfuerces a que haya un cambio, a que no estemos perdiendo el tiempo al venir a la iglesia solamente y no estar convertidos realmente, a que comprendas que va a haber maldad aún aquí adentro porque hay gente que no va a querer convertirse, pero que también decirte que la salvación no es de una comunión, no es colectiva, sino que tu salvación es personal, porque Dios te seleccionó a ti. Tú llegas a la iglesia y ves que la iglesia, una parte está convertida y otra no, y te decides irte a la parte que no, hermano. Es que estamos casi por este lado porque venimos a la iglesia y servimos, pero podemos seguir tomando, podemos seguir fumando. Pero es que si ellos no, con ellos no te juntes, son bien parecidos, no, ni te les arrime. No, hermano. La salvación personal. El camino que tú eliges es personal también. Porque es como te comento y te digo, hermano, el Señor ya te seleccionó, hermano. El Señor ya te habló, el Señor ya te trajo. Y aquí en Mateo 22 vamos a darle lectura, hermano. Mateo 22, 14. Mateo 22, 14 dice, hermano, porque muchos son llamados y pocos escogidos, hermano. Dice su palabra, porque la invitación está abierta a que muchos vengan, porque las puertas del templo están abiertas para que cualquiera entre. Porque aquí la iglesia se le hace la invitación al pecador, hermano, al homosexual, al travesti, al borracho, al fornicario. Dice aquí, la invitación está abierta para todos. Muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser los que realmente decidan cambiar, los que realmente le tomen valor al cambio que tiene que haber en sus vidas para que todo sea transformado, para que tú puedas verdaderamente recibir las bendiciones del Señor. Tú tienes que ser de ese grupo seleccionado, de los escogidos, de los que verdaderamente le dieron valor al sacrificio de Dios y que hoy están en esta mañana aquí adorando y glorificando al Señor, no solamente por venir, sino por agradecimiento, hermano. Porque Dios te limpió, porque probablemente ahorita tuvieras que estar encerrado, hermano, encarcelado, hermano, muerto en un hospital, hermano, enfermo de SIDA, por todo lo que hacías, hermano, pero Dios te ha traído, hermano, completo a sus pies, hermano, para que le adores, para que le glorifiques, para que seas tú una nueva persona, hermano, pero esa nueva persona no depende de una casa de rehabilitación, hermano. Esa nueva persona no depende de una iglesia, hermano. Depende del servicio que tú le des al estar en este lugar, hermano. No depende de que si duras 10 años en la casa de rehabilitación y si nunca entiendes, nunca va a pasar nada, hermano. Depende de que si yo llegué a la casa de rehabilitación y puse a mi disposición a cambiar y a ser servidor de aquel rey que me rescató y me limpió cuando ya nadie en el mundo creía en mí,
¿Qué valor le voy a dar a ese que me dio una nueva oportunidad? De eso se trata, de un cambio, hermano. De que tú decidas, porque a ti la casa no te va a cambiar si tú no quieres cambiar, hermano. A ti la iglesia no te va a cambiar si tú no quieres cambiar, si tú no tomas la decisión de decir, yo soy diferente, yo voy a hacer el cambio. Ay, que todos se están quejando, pues yo no. Ay, que todos están peleando, pues yo no. Ay, que todos son bien payasos, pues yo no. Ay, que todos son bien así, que ninguno hay, que puro pleito, sí, pero tú no ves lo malo, tú ves lo bueno. Y recuerda que Dios es el único que no se equivoca. Y que todo ser humano va a tener errores y va a tener fallas. Y si pones tu mirada en ellos, te vas a caer, porque no debes de poner tu confianza en el hombre, sino en Dios. Que por muy difícil que se va la prueba, la situación, si tú pones tu confianza en el hombre, te vas a ir. Y no solamente de aquí, te vas a ir de los caminos del Señor, te vas a perder. Y después vas a querer llegar sin un pie, sin una mano, porque te inyectaste y estaba podrido y te podriste todo por dentro, hermano. Entonces tiene que haber un cambio. Ya estás aquí, hermano, es tiempo. Estás de pie, hermano, tienes vida, es tiempo, hermano. Es el tiempo ahorita de poder aceptar al Señor como Él quiere que lo aceptes, hermano. Como Él es digno, hermano, porque nadie creía en ti, hermano. Nadie creía en la prostituta. Nadie creía en el drogadicto, hermano. Nadie creía en el alcohólico, en el borracho, hermano. Pero Dios te dio una oportunidad, hermano. A lo mejor si hubieras llegado a mi vida, yo ni te la daba, hermano. Llegabas todo marihuano, todo miado, todo borracho, y ay, hágase para allá. Pero yo no soy el que selecciona, hermano. El que selecciona es Dios, hermano, y el que te dio la oportunidad es Él, hermano, y al que le tienes que agradecer es a Él, hermano. Sirviéndole, hermano, pero esa decisión es tuya, hermano. Esa decisión es tuya, porque, hermano, estamos hablando de que el Señor va o escoge y selecciona a muchos, hermano. Él dice, este me sirve. Este me sirve, ella me sirve, él me sirve. Ya estamos aquí, hermano, ya venimos. Pero llegas tú y dices, no, pero es que yo no, es que es bien temprano. No, es que yo nomás de lejitos, de aquí veo. Y si tú no decides, hermano, servirle, el Señor no te va a obligar, hermano. Dios no te va a obligar a que seas una buena persona, hermano. Dios te va a decir ayuda, Dios te va a decir sirve, Dios te va a decir ya cambia, Dios te va a decir tienes una nueva oportunidad. No va a bajar, hermano, y te lo va a decir, te lo está diciendo por medio de la prédica, hermano. Te lo está diciendo por medio aún del teléfono, muchas de las veces que te salen ahí esos mensajes, hermano. Ya cambia, te lo va a decir, hermano, por medio de los espectaculares en veces que hay ahí, que dicen Dios te ama, Dios es el único, Dios es el Salvador. A través de eso es que Dios te habla, hermano. Pero tú tienes que poner de tu parte, hermano. Tienes que dejar de creer que es suerte. Tú tienes que dejar de creer que eres el más machín, hermano. Tú tienes que dejar de creer que tú eres el supertrucha y que por ti estás aquí y que tú entraste a todos los barrios. Tú te tienes que olvidar de eso, porque el único que tuvo misericordia y te guardó fue Dios, hermano. Fue Dios, hermano. Y ha sido Dios siempre, en todo momento, hermano. Entonces tú tienes que hacer, hermano, y entender esa parte, hermano. Ser o no ser, soy o no soy. ¿Qué soy? Esa es tu pregunta de hoy, de este día hoy, domingo, hermano. Es la pregunta que te vas a llevar a tu casa. ¿Qué soy? ¿Verdaderamente soy un cristiano? ¿Verdaderamente soy un hijo del Señor? ¿Verdaderamente el Señor me llamó? Y todas las preguntas, hermano, es sí, Dios te llamó. Sí, eres un hijo de Dios. Sí, eres un cristiano. Sí, pero tienes que cambiar. Sí, pero tienes que tomar la decisión. Si lo eres, nadie está diciendo que no, hermano. Yo no vengo a decirte que no, hermano. Vengo a decirte que sí, pero que tienes que cambiar. Que sí, pero que tienes que darle valor a esa palabra, hermano. Que sí,
pero que tienes que servir a Dios, hermano, que sí lo eres, pero que lo tienes que practicar de lunes a domingo, hermano. Que sí lo eres, pero que tienes que estar buscando al Señor mañana, tarde y noche, hermano. Que tienes que practicar y volverte, hermano, al Señor día y noche, hermano. Yo aquí le puse, miren, la diferencia. Un congregante le puse. Asiste a la iglesia por costumbre o norma social. Dice, un congregante viene a la iglesia porque lo traían o nomás por venir a reunirse, hermano. Pues vamos a ir a la iglesia, pero no cambia, hermano. Vamos a la iglesia, pues ya es domingo. Mañana qué, pues no tengo nada que hacer en la mañana, pues vamos a la iglesia. Ese es un congregante, hermano. Y dice la segunda, hermano, un buen cristiano dice, vive en obediencia a Dios, ama al prójimo y su fe se demuestra en obras diarias y ánimo mutuo. Otra vez, vive en obediencia a Dios. Vive en obediencia a Dios. El cristiano, el buen cristiano, vive en obediencia a Dios. Dice la segunda parte, ama al prójimo y su fe se demuestra en obras. Dice, su fe se demuestra en obras diarias y tiene un ánimo mutuo, hermano. Ahí vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 13. ¿Ya se encuentra ahí? Dice su palabra: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice ahí el 3, hermano, dice ahí, permanezca el amor fraternal. Un buen cristiano dice, permanezca el amor fraternal. Y dice su palabra, ¿de qué sirve que tú le ayudes o que ames a tu hermano que tienes aquí a un ladito? ¿Cuál es el sacrificio? Ama a aquel que te da guerra. Ayuda a aquel que no quieres, hermano. Ayuda con el que estás peleado. Ora por él. Dice ahí, hermano, en el 13, permanezca el amor fraternal. No os olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y ahí yo me iba, hermano. Dice, acordaos de los presos. Acuérdate de cuando tú estabas en la misma situación del que va llegando, hermano. Acuérdate de aquel César que vivía preso de la droga, de aquel César que vivía preso del alcohol, de aquel César que vivía preso del pleito. Acuérdate como si fueras tú ese que va llegando. Y ayúdalo como a ti te hubiera gustado que te ayudara. Ayúdalo porque Dios es bueno y porque Dios es representado por medio de cada hombre. Porque dice que si tú le das un vaso de agua a alguien es como si se lo dieras a Dios, hermano, su palabra. Tienes que ser un buen cristiano, un cristiano comprometido, un cristiano con amor, para que verdaderamente esa palabra tenga peso en tu vida, hermano. Y que no seas un congregante más, hermano. Que verdaderamente esa palabra tenga peso y que te la puedas decir orgullosamente, hermano, y sin titubear, hermano. Porque muchas veces te preguntan, ¿y tú qué eres?
y le titubeas porque no te acuerdas si ya dijiste una grosería o no, hermano. ¿Y tú qué eres? ¿No he hecho groserías aquí? No, cristiano. Le titubeas, hermano. ¿Por qué? Porque vives una doble vida, hermano. Porque vives diciendo que eres y no eres, hermano. Y tiene que haber un compromiso en tu vida, hermano. Acuérdate del maltratado como si estuvieras en su cuerpo, hermano. Acuérdate, ten compasión. Dice ahí después, el fornicario lo va a juzgar Dios. Tú no eres el juez. Que Dios tome el control. El adúltero lo va a juzgar Dios. El metiche lo va a juzgar Dios, hermano. El pleitista lo va a juzgar Dios. El que no quiere servir lo va a juzgar Dios, hermano. Tú fluye, tú sirve, tú sigue en el camino de Dios. Tú conviértete verdaderamente en el cristiano que Dios quiere que seas, hermano. Sigue los caminos y el paso que Dios ya te marcó, hermano. Mira la Biblia no es nomás para que la leas, hermano. De nada sirve leer la Biblia, hermano. De nada sirve leer la Biblia, hermano, si no la practicas, hermano. De nada te va a servir estar día y noche repasando versículos, hacer compartimiento de versículos, ponerte a leer con toda la familia en la mesa, si no la vives, hermano. Te vas a condenar por el conocimiento que ya tienes y que Dios ya te dijo a través de su palabra que no lo hagas si lo sigues haciendo, hermano. No te estoy diciendo que no la leas, te estoy diciendo que leas un versículo y que lo practiques, hermano. Te estoy diciendo que cada versículo que lo leas, hermano, agarres el contexto completo, hermano, y que no nomás tomes la bendición, que no nomás tomes la promesa, sino que también tomes la parte que te toca, hermano. Permanece haciendo la voluntad de Dios de día y de noche, que no se aparte su palabra de tu boca, de tu mente, y nada más agarramos porque todo te va a ir bien y vas a ser prosperado y nada te saldrá mal. Ya decimos, es que ¿por qué me salen las cosas mal? Porque no permaneces en el Señor. ¿Quieres recibir las promesas de Dios, hermano? ¿Quieres verdaderamente no ser un espectador, hermano, de decir, oye, el hermano ya tuvo su bendición, el hermano ya se le cumplió su promesa, el hermano, y yo nada? Pues ¿cuándo cambias? ¿Cuándo tomas el lugar que Dios tuvo y puso para ti, hermano? El verdaderamente ser un cristiano, hermano, un convertido, hermano, ser una persona diferente, hermano. Ánimo mutuo, hermano. Vamos a leer otro versículo, Colosenses. Vamos a leer el versículo, el capítulo 3. Vamos a leer del 12 al 15. ¿Ya se encuentran ahí, hermano? Colosenses 3, 12. Su palabra dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno no tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Dice ahí, hermano, soportaos unos a otros, hermano. Amor mutuo, hermano. Soportaos. ¿No le ha pasado, hermano, que ya tiene uno que ya lo tiene hasta acá? Es que este loco, sopórtalo, hermano. Sopórtalo. A ti te pusieron la de soportar, hermano. Es tu encomienda, hermano. Soportaos unos a otros. Y luego dice, y perdonaos unos a otros. Qué duro, hermano.
y tengo que perdonar a este loco y no te vayas a poner en plan, ¿ya viste? Perdóneme. No, hermano, perdona tú. Tú no veas a los demás, no juzgues a los demás, no busques lo de los demás, hermano. Tienes que ser tú, hermano. Todo esto es individual, hermano. Si tú estás en una iglesia, hermano, donde hay problemas, donde hay chismes, donde hay contiendas, donde hay celos, y decides irte, hermano, en la otra iglesia va a haber problemas, va a haber chismes, va a haber contiendas, porque somos humanos, hermano. Pero tú tienes que ser el cambio. Tú no tienes que huir, hermano, del problema, hermano. Tienes que afrontar el problema y ser un cambio, hermano, a través de tu testimonio, a través de lo que tú vives, a través de lo que estás haciendo, hermano. Porque como te dije, la Biblia, hermano, es un manual, hermano. Dicen que nadie nació enseñado. Y sí, nadie nació enseñado, hermano. Pero Dios te dio, hermano, 66 libros, hermano, para que comprendieras un poco, hermano, su palabra. Dios te dio la palabra santa, hermano, para que supieras que todo lo que tú pasaste, que todo lo que estás viviendo, no es nuevo, hermano. Que misma su palabra dice que todo ya pasó y va a pasar y seguirá pasando. Y que te está dando la palabra para que tú entiendas y salgas de ese problema. Porque Dios te dio la fortaleza a través de su palabra, hermano. Dios te da la salida, el camino, hermano, para que no batalles. Dios te dio la instrucción. ¿Qué es la instrucción, hermano? Cuando usted está armando algo, para que todo quede bien armado, ¿no? El instructivo, este tornillo va aquí, no va acá. Este tornillo, y te ponen el dibujo, hermano, en un instructivo. Este tornillo va aquí y se agarra con esta tuerca aquí, y luego este va aquí y este va aquí. Entonces ya después venimos nosotros y no leemos el instructivo y nosotros decimos, yo voy aquí, pero el Señor te quiere allí, el Señor te quiere aquí, el Señor te quiere aquí, pero tú quieres ir allá, hermano. Y es cuando ya no cumples la palabra del Señor, hermano. Cuando crees que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios tiene un propósito divino en tu vida, hermano, y tiene un lugar ya predispuesto para ti, hermano. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es ese lugar, hermano? Leyendo el instructivo, hermano. Buscando a Dios, pidiendo sabiduría, pidiendo revelación, estar en su palabra constante, día y noche. Día y noche, hermano. Es fácil, hermano. El tema de esta mañana es bien fácil, hermano. ¿Soy o no soy? ¿Lo estoy practicando o no lo estoy practicando? ¿Estoy perdiendo el tiempo o verdaderamente voy por el camino correcto? Porque yo creo que tú estás aquí por un propósito, hermano. Yo creo que tú estás aquí no porque tú hayas querido, sino porque Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Hoy en esta mañana tú estás escuchando este mensaje porque Dios tiene algo para ti, hermano. Porque probablemente como yo, hermano, primeramente que fue para mí este mensaje, te estabas enfriando, hermano. Porque probablemente como yo, hermano, estabas creyendo que ya era todo y que tú ya no ocupabas más y que tú ya estabas en el lugar. Pero recuerda, hermano, que Dios tiene cosas que aún no conoces. Que Dios tiene cosas aún más grandes que tú no puedes ver. Que Dios tiene un propósito aún más grande de lo que tú puedes alcanzar a ver, hermano. Todo lo que tú puedes ver, hermano, fue creado de lo que no existía y van a ser creadas más cosas a través de la revelación del Señor, hermano. Tú tienes que estar, hermano, consciente, hermano, del camino que estás tomando. Tú tienes que estar consciente de verdaderamente dejar de echarle la culpa a los demás, de que no cambias por esto, de que no cambias por aquel. Yo no he podido cambiar porque en la iglesia todos son bien peleoneros. ¿Y tú?
personal, hermano. Es individual, hermano. Esto no se trata de quién corre más rápido, hermano, sino de quién permanece, hermano. Esto se trata de permanecer hasta el final, hermano. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Entonces el mensaje es claro, hermano. El mensaje, hermano, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. O eres bueno, o eres frío, o eres caliente. Pero si eres un congregante tibio, hermano, a los tibios el Señor los vomita, hermano. Los tibios nadie los quiere, hermano. Tomes un café tibio, hermano, o calientito que le queme los dientes, hermano, la lengua, o helado, hermano, que traiga hielo, pero tibio, ni una coca, hermano. O a poco una coquita ahí, la ves sudando y ay, le tomes bien tibia. Pues así somos usted y yo al paladar del Señor, hermano, cuando solamente venimos a sentarnos a esa silla, hermano. Como esa Coca-Cola tibia, hermano, que ni fría ni caliente, los que se la avientan al café. Llegaba a ver unos que le aventaban la coca al café, hermano, ni tibia ni caliente, ni fría ni caliente, hermano, tibia. Entonces el Señor tiene algo para ti, sí. Tú eres hijo del Señor, sí. Dios te escogió, sí. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar tú? Hazte esa pregunta tú. ¿Soy hijo de Dios? Sí, ya. Esa ya es contestada. ¿Dios me llamó aquí? Sí, Dios te llamó. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar tú, hermano? Para cerrar, acompáñenme aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 2. Versículo 5. ¿Ya se encuentra ahí? Dice su palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Esta carta fue escrita para la iglesia en Éfeso, hermano. Aquí mencionaba que era una iglesia, hermano, que sí cumplía, que sí servía, pero que se les había olvidado el primer amor, hermano. Y así estamos tú y yo muchas de las veces, hermano. Sí venimos, sí servimos, sí gritamos, sí aplaudimos, sí danzamos, pero se te olvidó el objetivo principal, hermano, que era el amor a Dios, hermano. El amor a Dios que se refleja a través de ti hacia el prójimo, hermano. El amor de Dios que te rescató, aun cuando estabas todo miado y que ya nadie te quería. Ese amor, hermano, es el que tú tienes que reflejar día con día, hermano. Y esta carta era lo que les decía, hermano. Dice ahí, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete, recuerda, tu iglesia, casa de los milagros, en qué momento te volviste a caer, porque tú ya habías llegado al Señor y tuviste un amor, un nuevo amor, y se te olvidó. Vuelve a ese nuevo amor. Recuerda, le puse aquí 3 puntos, hermano. Recordar, reflexionar sobre la caída espiritual y el amor ferviente del inicio. Reflexionar en tu caída espiritual y reflexiona en ese amor que tuviste en el inicio. Cuando llegaste al Señor y que le dijiste, aquí estoy, y en ese momento que tú empezaste a servir a Dios, hermano, que tú querías servir en todos lados, hermano. Que tú querías servir hasta lavando los baños, hermano, y que
Porque ahorita ya te das por entrar al baño, hermano, ya no eres digno. Ya el baño no es digno de ti porque no lo lavaron bien los de la casa de rehabilitación. Recuerda tu caída espiritual. Recuerda antes de que habías llegado al Señor, qué mal te trató el mundo, hermano. Que llegaste pisoteado, hermano, llegaste escupido, hermano, llegaste y Dios te levantó, hermano. Reflexiona en tu caída espiritual y reflexiona en tu primer amor, hermano. Arrepiéntete, el segundo paso, el arrepentimiento, hermano. Cambiar de actitud respecto a la dice cambiar de actitud respecto a la frialdad espiritual y el descuido de la relación con Dios. Ahí disculpen, hermano, porque yo escribo como parece que escribo con los pies. Arrepentirse, dice, cambiar de actitud respecto a la frialdad espiritual y el descuido de la relación con Dios. Cambiar de actitud, hermano. Arrepentirse, darle vuelta, hermano, 180 e irte por otro camino, hermano. Arrepentirte del daño que que has hecho, hermano, y que te has hecho tú mismo con la destrucción que hay en tu vida por el pecado, hermano. El pecado es muerte, hermano. Amén. El segundo paso, el segundo punto era arrepentirse, hermano. Y el tercero dice hacer las primeras obras, hermano. Retomar las acciones motivadas por amor, como la oración, el estudio bíblico y el servicio sincero, hermano. Dice, retomar a hacer las primeras obras, retomar las acciones motivadas por amor, hermano. Retomar las acciones motivadas por amor. No por el pastor, no por el consejero, no por el director. Por amor, hermano. El servicio, tus primeras obras, cuando querías predicar, cuando tú hacías y deshacías, cuando tú querías hacer de todo, hermano. Empezar a volver a hacerlo, hermano. No solamente acordarte de, yo era bien bueno para predicar. No, yo era bien bueno cargando sillas, yo las acomodaba todas. No, hermano. Empezar a actuar y empezar a hacer la voluntad de Dios, hermano. Entonces, en esta mañana puede ponerse de pie, hermano, y llevarse eso en su cabeza, hermano. Llevarse eso en su cabeza si verdaderamente quiere un cambio. Si verdaderamente su objetivo es la salvación, hermano. Si verdaderamente quiere que su familia lo vuelva a aceptar, hermano. Si verdaderamente quiere volver a reconstruir, unir a su familia, a su esposo, a donde quiera que esté, hermano, volver a hacer un cambio, hermano. Usted tiene que hacer un cambio verdaderamente desde su interior, individualmente, sin importar los demás, hermano. Imagínense yo cambiar por mis hijos. Yo voy a cambiar por mis hijos. Me hacen enchilar cada 5 minutos, hermano. Cada 5 minutos estaría de vuelta en el mundo, hermano. Cada 5 minutos estaría otra vez allá. Imagínense cambiar por su esposa, hermano, y que cuando llegue su esposa no tenga caliente la comida, hermano. Se va a querer volver a ir a la cantina, hermano. El cambio tiene que ser por usted, hermano. Y después de usted, hermano, la palabra arrastra a la familia, hermano, y hace un cambio en su familia, hermano, y todo empieza a obrar para bien, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración para poner este servicio en las manos de Dios y que sean tomando el control. Amén. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar nuevamente en este lugar, Señor. Te pedimos que seas cobrando, Padre, que esta palabra en esta mañana, Señor, haya sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Guárdala, Señor, y séllala en nuestros corazones, Padre. Que podamos ser practicantes, Señor, de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, restaurando nuestras vidas espirituales, Padre, si nos habíamos ido de tu camino, Señor, que seas tú, Señor, trayéndonos nuevamente, Señor, a la restauración espiritual, Señor. Guarda, Señor, fortalece, Señor, y usa las vidas de cada uno de los que estamos en este lugar, Padre. Te pedimos que esta semana que viene, Padre, seas tú llevándonos con bien, Señor, y que nos des la fortaleza, Padre, para permanecer en tu camino, Señor, para permanecer haciendo
Santo, Señor, y guarda, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los congregantes que no pudieron venir, Señor, que seas tú, Señor, alcanzándolos con tu palabra, Padre, puedan ser de bendición, Señor. Gracias te damos, en el poderoso nombre de Yahshua, y un pueblo que le ama le dice, amén.